Listo, vámonos. Listo, Leo. Yo tenía varios links tuyos. Ujú. Creo que es este el primero, ¿no? Y el Sí, de... ese es el de la música. Pero, what is the way? We hear first, or we talk, or what is the... We Well, hear. why don't we pick up where we left off last night, which is basically we had listened to, I guess, the 5 pieces that were presented yesterday. Why don't we listen to the rest of them, and then we can talk about them as a package and about the work that we want to do going forward. Yeah. Okay. So we're going to hear the 5 songs straight, right? And then we talk. Yeah. I mean, I'll have something to say at the end of each one, and we can have a conversation. Okay. Okay, but so it's not straight through, but let's listen to them. And then, as I said, I've got reactions to each of them, but at the end of the hour and a half, then we can talk more generally about the entire package. Great. I just want to say something very quickly in Spanish. Antes de empezar a escuchar la canción, quería a todos presentarles a una nueva estudiante de nuestro curso que se llama Ana Sofía Paz. Ana Sofía es estudiante de la Universidad ICESI y me gustaría mucho que te presentaras, Ana, rápidamente, pues para que los demás sepan. Y pues Ana es mi pareja en el curso. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Sofía Paz, soy estudiante de Comunicación y Música en la Universidad de ICESI. Me gusta mucho componer, me gusta mucho el teatro musical. Entonces, aprender de esto me emociona mucho y pues soy la pareja de Leo y pudimos trabajar juntos, entonces estoy muy emocionada de que escuchen lo que hice. Y ya. Gracias, Ana. Listo, Diego, que ya estamos, quería como presentar a Ana primero. So it's just, I wanted to say hi to Ana that she's new. My partner for the writing is new in the course, so I just wanted to say hi and everybody knows her. Listo, entonces vamos de una vez con la pista, ¿vale? Dale. ¿Estás compartiendo audio, Diego? Sí, ya voy me dejas saber si lo están escuchando. Espérame que no me lo deja reproducir Te va a desde... tocar mejor de pronto descargarlo. Sí, ya lo estoy aquí descargando. Denme un segundito. Listo. Pueden venir. ¿Lo escuchan? 4:56 de la mañana. Pero, ¿sabes qué? Ahí se está escuchando es del computador, pero no compartiendo el audio, para que se escuche como, ¿sabes? Yo es que este computador precisamente no tiene eso, pero tú lo puedes hacer. Yo ayer mandé un videito de cómo se hace. Uno, abajo, si quieres, deja de compartir un segundo. Ujú. Ahora, vuelvo a colocar compartir, pero antes de compartir, vas a ver que a tu izquierda te aparece una cosa que dice compartir sonido. Antes de poner compartir a la derecha, abajo dice a la izquierda compartir sonido. Y Tienes ahí sí ya razón. pones compartir. Y ahí sí ya va a sonar mucho mejor para que todos oigamos más clara la música y le sirve a todas las parejas para esta noche. Súper, Gracias. porque ayer no se escuchaba tan bien. Súper. Listo. Ahí me Listo. dejas saber. Está como cargando, se puso todo negro. Esperemos. 4:56 de la mañana, 1950. Ya. ¿Listo? ¿Se escucha? Sí, dale, de una. Ya se escucha. Perfecto. Recuerden que a la izquierda está española y a la derecha está inglés. Y empieza donde dice JJ 4:56 de la mañana. 4:56 de la mañana, 1950. Ya casito. Guarito, a ver si se alegra un poquito más, ¿no? No. Las que me van a alegrar las noches son este par de hembras, míralas nomás. Uy, muchacho, qué pena no lo vi. Aquí le dejo una platica para los dulces. 2500, sí, eso era lo que necesitaba. ¿Usted qué dice, Diosito? ¿Será que uno de estos días la vida me va a cambiar? Van 3 noches en las mismas, ofreciendo lo que tengo. Cuido carros, cargo bultos, soy limosnero y mensajero. Mamá, ya voy para la casa. ¿Puede ayudarme? Ay, es que estaba con Maritza, que no puede entender qué puedo hacer. Lo que sea aceptaré. Solo quiero a mi familia el pan poder traer. Pienso en ellas, siempre en ellas. ¿Cómo más para aguantar mi hermanita y mi mamita? ¿Cómo puedo yo más
noches en vela, además con hambre, y una ruana compañera que no abriga a nadie. Eso es como andar en camiseta. ¡Qué frío! Pero eso sí, esta ruanita ha sido mi compañera inseparable. ¿Será que uno de estos días la vida me va a cambiar? Cambiar. Vea, muchacho, aquí le traje un tintico con este frío. ¿Cuánto le debo, vecino? Hágale, hágale. No, no, hágale, yo se lo regalo, no se preocupe. Mil gracias, mi tía. Dios se lo pague. ¿Será que uno de estos días la vida me va a cambiar? Como el tinto que levanta y los regalos que Dios me da. Habrá comida en casa, empanadas recién hechas todas las tardes, lechona de manera permanente, y en ningún desayuno faltarán los frijoles con arepa. Uno de estos días la vida me va a cambiar. Mientras tanto acá me llaman carros por lavar, bultos por cargar, cada peso un avance, mamita, Marianita. Saldremos adelante, no hay duda alguna. Oiga, tenga cuidado. Amigo, no es seguro que maneje así. Está demasiado borracho y está montado en su carro. Seguro su familia lo está esperando. Usted nunca sabe. ¿Qué tal que sea uno de esos días en los que puede cambiar la vida? So this is work in progress. Now what we think is gonna happen is that JJ, John Jairo, takes his motorcycle. He needs to go to the farm where her mother and her little sister is. He's frustrated, angry. He was almost killed by this crazy guy drunk in his car. And what we think is he goes in the motorcycle and sings something not very long, talking about very stressed thoughts, and then he arrives to the house. There, the little sister is there, and her mother. Her mother is in the wheelchair, and it's 5:50 in the morning, 10 to 6 in the morning. ¡Joaquín, llegaste! ¿Dónde andaba, mijo? En el bar, madre. ¿Y cómo me les fue? ¿Consiguió algo? No, ma, solo tengo 2.500 para un pan y algo. Ay, mijo, pues no ha dormido nada, ¿cierto? Descanse. Marianita, hágame el pan, que yo ya no me puedo mover mucho. Tráigale la agüita a John Jairo. No, mamá, guárdelo para usted y la niña, yo estoy bien. No queda nada en ese pocillo. Cojín sobre bien porque eso está hirviendo. De agua de panela. Gracias, ma, está deliciosa. Pero mire, niño lindo, que en vez de ver vacío mi alma está completa con ustedes aquí. Marianita, John Jairo, yo soñé una vida diferente a la que estamos viviendo y solo pido para que un día la vida cambie. Un día la vida cambiará, así que mamita tranquila, no se preocupe, respiramos por usted y mientras haya aliento siempre habrá vida. Un día la vida cambiará. Un día yo no pido más. Un día y ese día la vida cambiará, pues ese día es el gran día. Un día llegará y todo cambiará. ¿Será que uno de estos días la vida me va a cambiar? Thank you.
Bravo, Ana. Diego, no te distraigas, que es que nos dejas sin poder leer lo que está pasando. No, es que Tenés que estar ahí, tenés que ir ahí porque nos perdimos como media canción. Pero igual está muy bien, está bien grabadita y está en español, entonces yo creo que entendimos todo. John, do you have something to say? You are muted, John. We cannot hear you. Oh, that's better now, right? Yeah, I think this is, as an opening number, this is an enormously successful piece. It does several things at the same time. I mean, it introduces us to the world of the show, which often is enough for an opening number. But even beyond that, it makes it very clear who the main character is, the person whose story we're going to be following from the beginning of this piece through to the end. And the musical rhythms of it are terrific. I mean, we're focused on the main character, but when the music comes back at the end, it opens up to create this large choral sound. So it's enormously satisfying when you get to the end of it. And I feel like the audience knows exactly where they are at the end of this piece, and they have a very good idea what's coming. Bueno, John nos dice que esta es una pieza muy exitosa como opening number, que tiene muchas cosas maravillosas. La primera, que puede describir el mundo del show entero, pero que además hace un gran trabajo aclarando el personaje y acercándonos a este personaje JJ y cómo, qué es pues que lo vamos a acompañar el resto del show y que además desde el punto de vista musical tiene unos ritmos y unos cambios maravillosos que acompañan perfectamente este viaje y con esta parte final coral grande que invita a todas las personas como que es como el gancho final para que todas las personas se enganchen con la historia. Leo. Yeah, let me just add one thing to that. It also demonstrates the value in terms of clarity of one clear repeated idea. One day things will change. One day things will change. You leave the audience wondering, is that day going to arrive or is it not going to arrive? And you give them a tool to carry them forward through the rest of the show. Y tiene una cosa muy interesante y es el valor de las palabras que se repiten, la idea de que un día va a cambiar y cómo esa palabra es repetida a lo largo de todo el opening number es supremamente efectiva para poder, para que el público se pregunte con el personaje también, ¿será que ese día ya va a cambiar o será que ese día no va a venir o cuándo va a venir? Thank you, John, for your comments. I just wanted to add something there. It's, as you see, we did a piece in the middle. I just talk in the middle because we were wondering with Anna what to do in that point. We feel like it's a little long, but I don't know if it feels long or if it's okay. And on the other hand, we think we need that transition when JJ is going from town, from Sonson, Antioquia, to his farm that is in the motorcycle for 15 or 20 minutes. We want to add something so short there that he can sing something there, but we are a little confused if it's maybe too much information, but we need a way to make him arrive to his house. So we are just we don't know exactly how to go there. I don't know that he needs any more language. I think if you are a little clearer about the last event in the first part before he goes home, then the audience may be able to fill in that part for themselves and just let a little bit of music take care of it. I didn't feel like anything was missing. Okay, thank you. ¿Traduzco eso o no? Sí, yo le estaba preguntando a John que pues en la canción que estábamos trabajando con Ana, no estábamos seguros si estaba un poco largo lo que estaba pasando y si ustedes vieron, yo dejé como una parte hablando en inglés explicando que aquí el personaje cantaba con un poco de rabia, pues porque casi lo atropella un carro de una persona que iba borracha, entonces como que le está muy incómodo. Entonces como que le preguntaba un poco a John si que como Ana estábamos viendo esa parte, si de pronto ya era muy largo, como mucha información, y él decía que de pronto estaba más como en la manera en que lo pudiéramos escribir de manera eficiente para que el público entendiera el código,
como el lenguaje de lo que queríamos contar. Tal vez con una transición musical podemos fácilmente llegar a la casa de JJ y no necesitamos que cante más, pues porque puede ser, ya nos dio casi 7 minutos el opening. Entonces, pues está un poco largo y queríamos como encontrar, por eso le pregunté básicamente eso. No sé, Ana, si tú quisieras decir algo adicional. No, pues en esa parte habíamos pensado algo así como más reflexivo, como para tal vez dar un poquito de más énfasis a la situación personal que está viviendo el personaje y como profundizarlo un poquito. Pero, pues como John dice, o sea, tal vez si no es tan necesario, se puede hacer una transición y se puede profundizar después en otras escenas. Entonces, es como ver ahí cómo se puede hacer la transición para que musicalmente suene bien y se entienda también, como él decía como darle un buen final a esa parte para que pueda pasar al otro y no, y pues Exacto. la gente lo sobreentienda, no explicar tanto, por decir así. Ok. Vale, Thank you, John. listo. Ahora vamos con la dupla número 7, Vanessa García y Julián. Eh, ¿Me dejan saber si escuchan el audio, por favor? Okay, so just a quick comment. It's a very exciting piece of music, and it feels like it accompanies what can be a very, very exciting opening number on stage. The only thought I had when I was listening to it was that if this piece really is going to be the story of three people, separate people, but with the same name, it would help the audience understand the structure of the piece if at the end of the opening, all three of those characters were present in some way, not just two of them, but all three, so that I understand by looking at the stage that we're going to be watching the parallel stories of these three characters. John les manda felicitar, le parece que es una música muy excitante y muy rica y muy chévere que puede acompañar un gran opening number. Él quisiera, se pregunta si la historia es sobre sobre tres personajes, que de pronto si sería pertinente tener a los tres personajes al final de este opening number sobre la escena para que la gente los pudiera identificar y los pudiera conocer. Pues mira, como hablamos
un poco en en la primera tarea, lo que yo presenté, que había dicho que era la segunda escena, pues que es donde se presentan estos tres personajes y se ven en paralelo y se ven cómo empezó todo. O sea, es que tal vez no sé si eso que estaba pensando como segunda escena en realidad hace parte del opening, así cambie totalmente como el lugar, el tiempo, todo. Digamos, me queda esa inquietud, esa duda, si porque después de esto, eso que queda ahí al final que dice que queda un rosario en el piso, después de la explosión, eso conecta con la elipsis del tiempo de 10 años atrás, donde empiezan las tres historias. Entonces yo no sé si eso hace parte del mismo opening, así sea, cambie, digamos, todo el contexto, todo lo que está pasando. Digamos, aquí, esto es un poco como digamos, la manera de contar, un poco basado en Crónica de una muerte anunciada, que la narración empieza con el final, ¿no? Entonces, y luego se devuelve para saber cómo fue que llegó todo hasta ese punto. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Pero no sé si hacer esa elipsis hace parte del opening o si ya sería una segunda escena. Sí, pues digamos, por ejemplo, nosotros, o sea, sí pensamos que efectivamente al final aparezcan en escena de los tres personajes principales y que se note como cada uno como su bando y lo pensamos como tipo así, inspirándonos en el de West Side Story, que estaban como las diferentes pandillas y todo, y como que uno tenía como esa claridad. Y ya después de que acabe, como dice Julián, pues es como el salto de los 10 años atrás al inicio de la historia, cuando cada personaje pues sale de su hogar y se dirige como a su destino, a unirse cada uno de estos grupos. John, are you receiving some sort of text translating these thoughts? Do you? No, I'm not. Okay. Entonces, no sé, bueno, listo. Okay, so Julian is, I don't know if you remember his first exercise in the first task. He wrote about the actually a scene when he presented these three characters, and he wondered if that scene should be a part of this opening scene. What they both wanted to do, if I believe I understood correctly, it's they want to like have this opening number, and after that they want to jump back in time, and then are they present all the characters and all the scene in action happens. 10 years 10 years before, but I don't know if that moment, because it is in another time, in another place, in other context, it could be a part of the opening scene, or if it is it will be the second one. I guess what I'm saying something that's uh, and really does not have to do with combining the two scenes. I do remember the scene that you wrote, which I thought was good, and I love the way this opening number works. I think you just need to let the audience know that all three of these characters are going to be the characters they're going to be following through the course of the evening, so that somehow the third character needs to be represented at the end of this piece. And then you can flash back and start over again. But I think if you've only seen two of the three characters, then you're leaving in the audience, there's a danger that you leave the audience in a sort of an unsettled place. And I mean, you could do something that's just theatrical, which is to put all three actors, noise, lights on the three of them, then they're gone and you flash back 10 years. The third character is the pilot of the helicopter.
I know, but we're in the theater. You can put a helicopter pilot on stage without worrying about how she got there or how he got there. You know what I Miss mean? Saigon did it. Yeah. It Um, you I'm go ahead. sorry, I'm going to translate for the rest of the class. La idea es como que, pues él dice, lo voy a decir muy directamente, es importante como que la audiencia entienda que es una historia sobre tres personajes y que al final del opening se vean esos tres personajes. No se tienen que ver los tres personajes ni tienen que cantar los tres personajes. De pronto se pueden representar, de pronto se pueden poner con una acción, de pronto se pueden sugerir. Es como para decirle al público, esto va en estas tres direcciones y en ese momento si pueden hacer el salto del tiempo que necesiten hacerlo. Es lo que él está diciendo. I mean, let the theater, let the stage help you. I mean, all three characters are present. One is in a helicopter, the other two are on the ground. But so what? They can still be present as individuals to let the audience know these are the three people we're going to be following, and then boom, you go from there. Entonces, pues hay una preocupación que creo que el equipo tiene y es que pues el tercer personaje es el piloto de un helicóptero, entonces pues escénicamente es difícil de representar. Entonces, pues lo que John dice es que se nutran de las posibilidades escénicas que les puede dar el teatro con representación de todo tipo o con sugerencias de todo tipo para que esto pase. Creo que Ricardo Castañeda está levantando la mano. Sí, sí, está levantando la mano. Una Dale, cosita, Ricardo. se me ocurre pues como un aporte y es, no sé, o sea, si quieren hacerlo el salto del tiempo, se me ocurre de pronto que vean la intro de Shrek, el musical, la canción de las tres Fiones, de las tres Fionas y la primera canción de Shrek, el musical, que hacen como es un salto en el tiempo. Entonces, como que lo podrían usar como de referencia. Wicked también tiene un salto en el tiempo importante porque empieza también con el final del Mago de Oz y después se devuelve al principio de la vida de Elfaba y Glinda. Ok, John. Yeah, So, last thought, it'll just take a second. Please don't hear what I'm saying as an instruction, something you absolutely should do. You just want to make sure that the audience has a clear sense of how the story is going to move forward. And I think you need to figure out a way to involve all three characters to make that happen. That's all. quiere hacer la salvedad que él no está dando ninguna instrucción, no es una orden, simplemente le parece muy importante que pues una de las funciones principales del opening number es que el público sepa hacia dónde se dirige la historia y que pues si la historia se dirige hacia estos tres personajes pues estén los tres presentes. Continuamos. Listo, seguimos con María, la pareja dupla número 8, María Alexandra Lemos, María Paula Angulo. Aquí pues he dejado bastante, aquí ya está la sinopsis. Y me dejan saber si escuchan la... Espérame que no escuchan el audio, ¿cierto? No, no estamos escuchando el audio, ni tampoco estamos viendo. Espérame que no, acá tampoco se escucha. Un momento. Ahí están viendo la letra. Sí, Listo. Bueno, disculpen un momento.
siéntela bien, deja que fluya por tu piel, déjale a ella todo tu ser, en su custodia estará bien. En su custodia estará bien, siéntela bien. Soy agua que fluye abajo y arriba, agua que representa vida, agua que antes no cargaba con todo este peso, agua de vida y sangre de regreso. Toca la tierra y reconecta, reorienta tu respiración. Ves esta guerra y lo que cuesta, sus huellas en toda la nación. Soy agua de monte y agua de mar, agua que puede transformar, agua que fluye, fluye entre la vida y la devastación, entre un pasado idealizado e irreversible Yeah, I mean, so this is just a terrific piece of writing. It's really exciting. When it was finished, the obvious question I had is, okay, what happens next? In the description, the general description of the piece, it says this is the story of a family tragedy. This opening number establishes sort of the world of the piece, and then obviously the story and the plot start afterwards. But I love this. I love this, and I thought it worked really well as an opening. Él las manda a felicitar, le parece un gran ejemplo de opening number, claramente establece la historia y pues no, establece el mundo en donde esta historia se desarrolla y a partir del final del opening number pues la historia comenzará, pues él solamente se pregunta qué pasa ahora, pero pues tiene muchísimas ganas de saber qué van a hacer ahora. Muchas felicitaciones. Thank you, Joan. Ok, seguimos con la dupla número 9 entonces, Ricardo Castañeda y John Alexander Buitrago. ¿Listo? Buitrón. Bueno, aquí lo colocaron como Buitrago. Pero bueno, un poquito los personajes y el contexto, lo que pedían. Y me dejan saber si se escucha. Descansa mi niño, descansa mi sol, el día de mañana, nunca cultiva. Descansa mi niño, descansa mi sol, el día de mañana, nunca cultiva.
clase porque mi jefe no deja de respirarme en la nuca. Tengo que entregar el informe, el balance del mes. Claro, ya es fin de mes y yo no he hecho nada. Pero no pienses en eso. Me tengo que relajar, descansar. Tengo que descansar y parar un momento. Tengo que ver una película o un partido. Sí, el partido es hoy. Uy, ojalá ganemos para poder clasificar. Lo bueno es que esta semana es quincena. ¿Será que me va a alcanzar? Tengo que pagar la hipoteca, EPS, servicios, el transporte de los niños, la remesa. ¿Cuánto me va a quedar? No pienses en eso. Cada día con su afán. Hoy no. Hoy me toca descansar. Hoy no me voy a estresar. Hoy toca descansar. Pero no, el seguro del carro, la reunión en el colegio del chino. Ese pelado el año se va a tirar. Bueno, primero pago el recibo y luego me voy para allá. ¿Será que alcanzo a llegar? No, primero la reunión y luego voy a lo del seguro. Mañana hay pico y placa. Me toca coger bus. ¿A qué horas me tengo que levantar? No me voy a preocupar. Hoy toca descansar. No más ansiedad, por favor. Descansar. No más ansiedad. Uy, ¿esto qué fue? ¿Será que me va a sacar la mano este aparato? No, lo que me faltaba, esto se dañó. Falsos positivos en la que un grupo de jóvenes de Soacha fue asesinados por integrantes del ejército y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña. Ay, Sus madres llegaron. qué pereza este país y tanta muerte. Yo lo que necesito es aprovechar mi domingo, descansar. Estas noticias dan más ansiedad. Descansar. No más ansiedad. Gloria, el almuerzo ya estuvo. El hambre me va a matar. I love this. I really love this. It's the ambition of this opening is really breathtaking. There's so many different elements at work here, theatrical elements, dramatic elements, welcoming the audience to the show, the fact that the stage is divided in two pieces, and then the number comes back to this really remarkable button at the end, what happened to my son. I just, would love to see what happens, where this is going and what happens afterwards. But I really admire both the ambition of this opening number, but also the way the different elements are controlled. Bueno, John ama este ejercicio, le parece sencillamente increíble y le parece muy interesante la ambición de toda la pieza, dándole la bienvenida al público, pero al mismo tiempo la escena dividida en dos partes y el botón del final, donde se preguntan qué le pasó a mi niño, o sea, le parece maravilloso, solamente quiere saber qué va a pasar ahora.
Hola, bueno, gracias. Pues sí, la idea ha ido como madurando hacia ese lado. De hecho, ya después de haberlo enviado, creo que yo coloco que este personaje es como mostrar el conflicto de una persona de ciudad y mostrar el conflicto, otros conflictos que la gente no se atrevió a ver por estar viendo televisión. Antes pensábamos con Ricardo que se podía poner el personaje a la derecha, como muy aislado, pero esta semana estábamos hablando y dijimos, lo vamos a poner en el centro, es decir, en el centro del escenario. Todas las historias de este país le estaban pasando por enfrente de sus ojos, pero él estaba concentrado en su televisor. Es un poco como la idea de eso, que todo ocurra encima de este personaje y él nunca se entere. Y la idea también de que entre el público y los actores lo reciban, es por eso, porque en determinado momento se quiere que cada vez que que las madres van a pedir ayuda a esas personas que recibieron en el público, la luz se les apaga y se enciende el televisor para dar la señal de que ese es el elemento que distrae, que no dejó ver esa otra realidad. Eso, no sé si Ricardo tenga algo más que aportar. They are saying that they came to realize that that this character should be in the center of the stage, and that everything is happening around him, and that the TV it's like a distraction for him, distract him from the truth and all this news that and all these events that are happening around him, but he do not notice them because he's watching TV. And that they want to welcome the audience, and that's the point is that these mothers welcomes the audiences and kind of ask them for help, but at that time the light goes out, and the TV turns on, like saying that there is a distraction that take us all away from what we should be focusing on. No, the idea of moving the television and the guy watching it to the center of the stage seems very smart to me. The question then is, as I said, at the end of this enormously ambitious number, what happens next? And that's not to discuss now, but if you've let the audience at the end of an opening number really wanting to know what happens next, that's a very good thing. Sí, él cree que la idea de pasar a este personaje al centro del escenario es muy buena idea, y que pues él sencillamente piensa que esto es un número muy ambicioso, y pues que quiere saber qué va a pasar ahora, y que dejar al público con esa sensación de querer qué va a pasar ahora es una muy buena señal. Thank you, John. Sure. Vamos con la dupla. ¿Ya? Ah, perdón, dale. No, que muchas gracias. Thank you, John. Y a Ricardo. Sí, gracias. Ok, vamos con la dupla número 10, César Artunduaga y Andrés Holguín. Recordamos que ayer la escena de ellos no se pudo hacer. Así que aquí está un poco el contexto. Y me dejan saber si se escucha. Papá jamás por mí respondió. No te vayas, mijo, mi amor, no te vayas. Mamá, ya verás, algo pronto cambiará. Trabajo voy a conseguir, de esta juntos vamos a salir. Tenga fe, cuídeme por favor a Susana. Oscar, dígame la verdad, yo quiero escuchar. ¿Quién dio la orden? Preguntas. Queremos saber, y solo relatos solemos leer. Devuélvanme ese papel. Hace más de 15 años no los he vuelto a ver, montando y riendo
verdes. Quien pedaleaba más fuerte se ganaba el puente. Carito, con vos aprendimos los tres escondidos. Junto a mi hermano encontramos el amor de niño. Mamá no olvidó cuando el teléfono colgó. Mamá no volvió a ser la misma. Mamá quería verlo y su respuesta fue: si quiere más detalle, mi lanza se lo sabe. Espere a que la llame pa' que el cuerpo reclame. Les doy hasta que el sol se empiece a ocultar para que me desocupen. Si no, traigo la retroexcavadora. Libertad, libertad, orden y libertad. Libertad, libertad, orden y libertad. So I feel like there's a really, really interesting idea inside this scene. I have some trouble wrapping my head around it. And there's always a danger with an opening number that if you come out of it with a lack of clarity, you're leaving the audience in a kind of an unsettled place. So this may just be me. I understand the relationship between the guy with the shovel who morphs into the history teacher. I assume the kids are the souls that are buried in this particular piece of earth. I'm just not sure. There's a difference between being mysterious and being confusing. And it's hard for me because I don't speak Spanish. So my confusion may be a function of that. But those were the questions I had about this as an opening number. Bien, a John le parece una idea muy, muy interesante, pero en su opinión, y hace la claridad que puede ser una opinión de pronto que le pase solamente a él porque pues él no habla español, siente que todavía le falta claridad y que un opening number que de pronto pueda dejar con incertidumbre a la audiencia puede llegar a ser problemático a futuro. Él no usa, perdón, esa palabra, sino que pues como habla de la incertidumbre en la audiencia y que de pronto no es muy buena idea. Pero dice, de pronto soy yo porque pues yo no hablo español y todo esto. Él entiende que hay unos personajes, pero dice que hay una confusión, pues que hay una diferencia entre el misterio y la confusión. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, parece que sí. Sí. Bien. Pues bueno, gracias por por la retro. Digamos que sí hubo una pequeña confusión de mi parte porque pues, mi compañero hizo un gran trabajo como en hacer un gran trabajo dramatúrgico muy interesante que pues por un error personal no incluimos dentro de todo el escrito, dentro del script, pues, y pues claro, eso no queda donde se entiende todo esto que tal vez el maestro no entienda. That's what this was my mistake. I don't add that items in the script. Maybe I'm not sure if you can read it about the story before of the song. I don't add that part on the script, but I want to know if you can read it. Yeah, I read everything that was sent to me, and as I said, my feeling slightly confused may just be me, and this is not a criticism. It's just a matter of whether or not I was taking the information, all the information in that I needed in order to come out of the end of the song and the scene ready for what was going to happen next. Ok, Andrés está por ahí. No entendí del todo, no entendí completamente lo que quiso decir el maestro. John le estaba diciendo que no es una crítica de ninguna manera,
pero pues simplemente claro, que él leyó todo lo que se le mandó, de pronto no logró, no logramos enviarle la parte de la, pues como de la escena previa a la canción, creo que es lo que le Ah, estabas diciendo tú, pues que tal vez esa es como la pieza que le hace falta como para poder entender bien cómo todas estas historias se juntan entre sí. Porque creo que lo ok, que o sea, él leyó lo que nosotros todos vimos. Ah, Creo pero, que, perdón, buenas. buenas noches, Bueno, Andrés. Buenas noches. ¿qué tal? Yo anoche envié, digamos, como el texto completo. No sé si al fin, digamos, alcanzó él a leerlo, a verlo o no. O Eh, solo, Nosotros lo que hicimos fue que cuando lo mandaste a uno de los Andreses que estaba haciendo la traducción, él me lo mandó en la mañana y a John se le envió a eso como de las 11 de la mañana junto con las demás escenas que iban para hoy. Y lo ya. que John, Ah, did o sea you que, have o sea, a si chance leyó to todo. read the scene? Yeah, There but was a scene before the song. Did you read it? Did it yeah, came to you? it came to me in two pieces. The first time it was just the students and the teacher. Then there was a second piece which was the guy with the shovel, and then the two pieces sort of came back to me joined together. But it just made it difficult for me to follow the trajectory of the scene. Sí, que él recibió dos partes. La primera una parte de los niños y otra parte del señor con la pala. Ujú, Y ok, como que de cierta manera estas dos partes, él cree que se pegan la una con la otra, pero que para él fue confuso seguir como ok, toda como toda la línea dramática que estaban exponiendo. But ok. yeah, I mean, if the scene you mean is a scene with the students, yes, I've got that, and it was the transition from that into this other really interesting place that I was having some trouble following. Que la escena de los niños él la tiene clara, pero la transición a esta otra escena que también le parece súper interesante del señor con la pala, le cuesta un poquito más entender cómo esa transición, cómo se produce, es lo que yo entendí. Ajá, ajá, ok. Bueno, no. Sí, ok, I mean, está as I claro. said, I feel like there's a fascinating idea here. I mean, does the history teacher turn into the man with the shovel as a way of, is that a comment on your part about the way history approaches these events and these incidents, the way they get transmitted to people who have not participated in them? I wasn't quite sure what the role of the history teacher was as it related to the man who was or wasn't going to dig up this piece of property. Le parece una idea fascinante la idea del profesor y quisiera saber de pronto si existe o sea, si ustedes lo pensaron como una especie, como si el profesor fuera una especie de comentador de la historia y de cómo se comenta la historia de los hechos que nos han pasado a nosotros. Y él es como esa figura que representa, eh, digamos, como los que cuentan los relatos históricos. And I have to say, because I'm dealing with this in translation, this may be a total function of that. And this may be unfair to what you've actually achieved. I just haven't been able to access it. Y que puede ser una cosa puramente debido a la traducción Ujú. y que de pronto ustedes sí lo lograron y que él desde la traducción no lo logró. No, concretamente lo que ocurre allí, digamos de manera sucinta, es que el tema del colegio es un juego. Realmente ellos son chicos muertos, están en una fosa común, son unos NN. Ese señor no es ningún profesor, él es un sepulturero, ellos juegan, tienen como un bucle de ser profesor, bueno, estudiantes, no sé qué. Y al final, claro, el suceso detonador ahí es que ese lote lo van a vender, ahí van a construir una represa. Y entonces tienen que sacar todos esos restos de ahí. El sepulturero va a hacer eso, ¿cierto? Entonces el opening number consiste en que los chicos se enteran
Y entonces les dicen, pero venga, pero ¿cómo si no hemos contado nuestra verdad? Entonces dan como fragmentos de lo que sería la verdad posterior que después van a contarles. Eso es como un poco, en términos generales, lo que intentamos hacer. Opa. Well, the story gravitates around the students, which are actually not students. They are kids who are dead and are in a, ¿cómo se dice fosa común? In a common cemetery that they. Yeah. And the teacher is actually the man who digs the bodies out. Yeah. And they need to build some building there, so they need to dig out the bodies, and the kids say, why are they taking us away if we haven't tell anyone the truth? No, I understood that. And I actually think that's a really sort of brilliant idea to explore and very, very powerful. I just wasn't sure that it was being delivered as powerfully as it needed to be yet. That's all. Sí, esa idea él la tiene clarísima, la entendió perfecto, simplemente como que es una idea tan poderosa que no sabe si la forma en la que se logró exponer fuera tan igualmente poderosa como la idea inicial que ustedes habían planteado. Okay. You know, and I would be curious to know if other people felt the same way, not the same way. This can be a conversation, not just me reacting and responding. Que también tiene curiosidad de saber qué pensaron las otras personas, y de pronto las otras personas sí entendieron y fue algo que le pasó solamente a él, el que quisiera hacer como una pequeña conversación. Pues ahora que lo mencionaste, Andrés Holguín, pues yo sí no lo había entendido así, pero me parece que sin llegar a hacer comparaciones, es muy complejo en artes. Está bueno que de pronto no sé si te puedes leer la vida liebre, pues como ellos necesitan reclamarle a este Salvador, el personaje, a decirles dónde están enterrados. Pues, no sé, pero me parece un detonante muy interesante el tema de hacer una represa por el tema del proceso. En la vida del liebre, lo que reclaman ellos al final es como que él asuma, ¿no? Y pida perdón, ¿cierto? Es popular. Se nos fue Diego. Perdón, qué pena, qué pena, qué pena. Sí, no, pues sin llegar a dar una indicación ni nada, sino que simplemente como que te lo dejo ahí No, gracias. y ya tú consideras. Yeah, and I'm repeating myself, but the idea seems to me to be really powerful and really original. And it's just a matter of from my point of view, of just working on it until it delivers as much power as you want it to. Insiste en que es una idea muy poderosa, que él cree que es cuestión de trabajarla y trabajarla para que la forma en la que están escribiéndola sea igual de poderosa. Ok, bueno, Diego, muchas gracias. Sí, gracias. Diego, ¿ya? ¿Este era el último ejercicio que teníamos para hoy? Sí, ya hablamos el último ejercicio. Okay. John, we're through with the submissions by today. I don't know if you want to talk a little bit about what comes next. Yeah, let me do that. You know, one thing that I think I took away from all these presentations is that I feel as though everybody has delivered an opening number, some of which are very successful, some are on their way to becoming very successful, but they all suggest that you all have an entire show someplace in your heads
or you would not have been able to write these kinds of pieces to start telling a story. John dice que, bueno, John nos va a hablar un poquitico de como qué viene a continuación, ¿no? Entonces, como que él, viendo todos los ejercicios que nosotros enviamos, tiene que decir que todos hicimos opening numbers y algunos fuimos muy exitosos, otros estamos en camino de ser más efectivos, pero que todos tenemos una idea clarísima como de un espectáculo y de un show, de una historia que queremos contar. So I feel that the next assignment, if we're going to call it that, is for everybody to begin to move forward from these opening numbers. And I think that involves two things. One, paying real attention to the content and the structure of the story which your musical is going to tell. And the other involves moving on to write a second song, which becomes part of that story as it unfolds. Bueno, entonces que la idea que tenemos ahora es saber como que se vienen estas historias. Entonces aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, atención al contenido y la estructura de la música y cómo esa estructura y ese contenido musical va a ayudarnos a contar esa historia. Y la segunda tiene que ver pues con la parte dramática. Recuerdan que habíamos hablado de unas frases anoche que pudieran hablarnos como sobre el tema general de la historia que nosotros queremos contar. So I know some people here have a really deep background in the theater, and other people not so much are coming to this as songwriters. So let me talk a little bit about structure. And then I'll come back to the idea of what the second song might be. Last time I talked about people beginning to think about a way to reduce what they were writing to a 3 or 4 sentence description of the story. And I used West Side Story as an example, and I'll use it again because it's an easy one. The story of West Side Story is the story of two gangs determined to destroy each other, fighting over one piece of turf, and what happens when someone affiliated with one gang falls in love with somebody affiliated with the other gang. That's the story of West Side Story. Listo, entonces, perdón, yo traduje mal. Esto tiene dos partes, habíamos hablado de dos partes. La primera es la atención y el contenido de la estructura musical, pero la segunda tiene que ver con la segunda canción. ¿Cómo sería esta segunda canción que viene después del opening? Entonces, él se va a detener un poquitico en hablar de la estructura porque hay personas que saben muchísimo sobre dramaturgia y sobre teatro, pero hay personas que no. Entonces, quiere hablarnos un poquito sobre la dramaturgia. Entonces, retoma lo que hablamos la clase pasada, de las 3 o 4 frases que resumen un show, vuelve a hablar de West Side Story, en donde las 3 o 4 frases son, hay dos bandas que son rivales, que se odian y la situación cambia cuando uno de los miembros de la banda se enamora de otro miembro afiliado a la banda rival. The plot of West Side Story is the sequence of events which the authors, Arthur Lawrence, Leonard Bernstein, and Stephen Sondheim, the events which they selected in order to tell that story. So that, for example, in the opening number of West Side Story, we see the two gangs at war with each other, and one gang member from the Jets is seriously injured. That's the first event. The second event is that the Jets determine that as a result of this, it's time to have a final showdown with the Sharks. There needs to be a rumble which will once and for all determine who controls this territory. The next event after that is that they have to figure out a way to meet with the Sharks in order to decide what the rules are going to be for this rumble and where it's going to take place. The next event after that is that the head of the Jets, Riff, visits his best friend, Tony, who used to be the head of the Jets, but who has quit the gang in order to try and persuade him to join the Jets for this final rumble. I'll stop there for a minute. Ok, entonces, el argumento
es una secuencia de eventos para contar la historia. Entonces, volvemos al ejemplo de West Side Story. Evento número 1, hay un jet que sale herido de de los encontrones que tuvieron con los Sharks. Segundo evento, los Jets llegan a la conclusión de que tienen que tener un encontrón final con los Sharks para definir quién es el que se queda como quién es el que va a liderar el barrio. El tercer evento, entonces, es que se reúnen con los jefes de ambas pandillas para decidir cuándo, dónde y cómo van a hacer esa reunión. El cuarto es que el jefe de los Sharks, que se llama Bernardo, se reúne con un ex miembro que no, pero es el jefe de los Jets. You're talking about the last event that you were talking about is Well, who's persuading who? Riff, who is the head of the Jets, goes to Riff. who goes to Tony, who's the head of the Jets, to try and persuade him to rejoin the gang for this final fight. Sí, entonces, ¿qué hacen los Jets, que son pues los norteamericanos? Entonces, pues el jefe de los Jets, que se llama Riff, se va a donde uno de sus ex miembros, que ya salió de la banda, ya creció, ya no está en ese cuento de lo de las bandas y eso ya se normalizó, y le dice, vengan, necesitamos reunirnos, necesitamos de su ayuda porque vamos a sacar a los Sharks de una vez. Tony no tiene mucho interés en esa guerra, pero pues igual son sus amigos y él pues no los quiere dejar solos. So that the most important thing you need to do as you begin to think forward from the opening number to the end of your show is to have real clarity about what the story is that you want to tell. Entonces, lo que tenemos que tener ahora es una claridad meridiana de qué es lo que va a pasar después de este opening number. Miren que ya no son las 4 frases en donde uno realmente resume de qué va la historia, sino que ya son, pues ya es una estructura un poquito más detallada, ya es como, ¿cómo es que se llama eso en español? Como una escaleta de acciones, como una escaleta de eventos de la historia. And it's important to keep the idea of story and the idea of plot separate, because your plot can change constantly. You throw out scenes, you write a new scene, you throw out a song, you write a new song. But if you are clear about the story you're telling, that process will never disturb the ultimate goal of delivering a story that is the story you want to tell to the audience. Entonces, es muy importante separar la idea del argumento de la idea de la historia, porque pues el argumento puede cambiar mucho. Todas estas acciones y estas escaletas y estos eventos pueden cambiar alrededor de todo el proceso creativo, pero la historia como tal, la historia siempre debe permanecer intacta. Es como el norte para donde vamos. So that it's often the case, as people write forward in a musical, that they will go back and rewrite the opening number, change it slightly, sometimes even replace it, because as they tell the story going forward, they reach a point where they go, you know what, I didn't start the story in exactly the right place. So that first event, which is the opening number, needs to be changed. Entonces vuelve a la idea de que muchas veces los equipos creativos se devuelven al opening number y lo pueden volver a escribir o incluso reemplazarlo por completo, porque o dejaron detalles fuera o de pronto lo que tienen no son los eventos que necesitan contarle al público como evento iniciador del espectáculo. So the other big general statement I'll make about structure is that really all plays and all musicals are written in a 3-act structure. But 3 acts doesn't mean there's 2 intermissions. There may be no intermission at all. The play or the musical may be an hour and a half long, it may be 2.5 hours long, but audiences are accustomed to the kind of rhythm that comes from a 3-act structure. Entonces, este va a ser como la segunda idea general que John quiere compartir con nosotros esta noche sobre la estructura, y es
la estructura dramática de 3 actos de un musical. Con actos no se refiere a que haya que tener como pausas, sí, puede que ni siquiera tenga pausas, pero que el público responde muy bien a esta estructura dramática de tres actos, así el espectáculo dure 1 hora y media o 2 horas y media. And, reduced to very simple terms, the first act introduces the characters and the problem they're going to face. The second act takes that problem and complicates it so that they have to deal with it and work their way through it. And the third act then resolves the problem either in a way which is satisfying or which isn't, and which will determine whether the story has a happy ending or an unhappy ending. Listo, entonces pues básicamente los 3 actos son, el primer acto introduce los personajes y el problema, esto ya lo habíamos hablado en la pequeña clasecita que tuvimos de teatro musical. El primer acto nos presenta los problemas y nos presenta el mundo en donde viven estos personajes y a los personajes. El segundo acto es una complicación de todos los eventos y todos los problemas que estos personajes están viviendo. Y el tercer acto es la resolución de este conflicto, bien sea de manera satisfactoria y feliz o insatisfactoria. So there was a famous American playwright named George Kaufman who described this 3-act structure in this way. He said, in the first act, you get the characters up a tree. In the second act, you throw rocks at them. In the third act, you bring them down. Pone el ejemplo de un dramaturgo norteamericano que decía como que el primer acto es como que uno encarama a los personajes en un árbol, en el segundo uno les tira piedras y en el tercero uno los baja del árbol. And I wrote screenplays for a variety of different studios years ago. And even when you're working on a movie, studio executives talk about the first act, the second act, and the third act. And when you're new to screenwriting, you go, well, I don't know what you're talking about. There's no acts. The movie just starts and it keeps going till it stops. But that 3-act structure is something that you can identify in the most effective screenplays. Y él ha hecho muchos guiones para películas y para televisión y parece que la estructura es exactamente la misma. Entonces podemos encontrar esta estructura de 3 actos en los más exitosos guiones de Hollywood también. So I would say as one of the assignments for next time is, as I said, to take the piece you're working on and force yourself to describe the story in 3 or 4 sentences. It could be 5 or 6 sentences. Don't worry about the number, but force yourself to really think the story through from beginning to end so you have clarity about where you're starting and where you want to leave the audience at the end. Bueno, gente, entonces aquí va la primera tarea. Esta es la primera nueva tarea que tenemos. Es forzarnos a resumir nuestra historia en poquitas frases. No importa el número. Él dice, pueden ser 3, pueden ser 6, pero que tenga una claridad muy específica de cómo empieza y cómo termina. Y o sea, cómo empieza, qué pasa y cómo termina. María. There was sorry. No. ¿Sí? En cine hay un recurso que se utiliza sobre todo para cuando uno va a vender la película que se llama el logline. Lo voy a colocar ahí en el chat. Es una de 2 o 3 frases en donde usualmente el que es director de la película o el productor va donde los inversionistas y en 2 líneas de cuenta. No sé si le puedes hablar de esto o lo puedo poner ahí para que la gente lo pueda tener también de referencia. John, Diego is asking if what you want is something like a log line that it's used sometimes to sell a movie. Yes, but something that's more developed and more extensive than that. Movie pitches tend to be very reductive in order to sell something. I'm talking about thinking through that idea of a log line, but just extending it so that it's a little fuller than just one simple idea.
Listo, entonces John dice que sí entiende el concepto del logline y es por ahí, pero que a veces las películas en Hollywood tienden a ser muy reduccionistas, que a él le gustaría que pudiéramos tener una idea un poquitico como más compactica y más llena de contenido, porque muchas veces los loglines son eh, demasiado cortos para vender la película. Okay, but I think each person will arrive at should arrive at a moment where they have clarity about the story, and that's when they'll know it's either too short or too long. It can be 4 sentences, 8 sentences, or 1 sentence, but it's like, oh, okay, I'm going to stick this on the wall above my computer to remind me where I'm going. Is it something like an abstract? A little bit, but it's each person can feel it out for themselves, but it should not be too long and it should not be too short. It's just, I had a friend who, when he was working on a musical out of town, would write on sort of 4 Post-its, this musical is about, and he would stick it on the bathroom mirror in his hotel room so that every day he would be reminded what he was writing about, and he wouldn't get lost in the details of one scene versus another scene or one song versus another song. He would always remember the fundamental purpose of the exercise. That makes sense? Yeah. Because Julian is asking if you want to have like a synopsis. No. Let me back up for a minute. Let me change the assignment slightly. If you want to write a synopsis, that's great. In other words, if you want to take the idea of the story and then break it down into a plot with all the events in the plot to give yourself a real roadmap going forward, go for it. Don't stop yourself. But you don't have to produce that much detail in order to give yourself a sense of where you're going, so you'll know you're headed in the right direction when you're going there. Ya, John dice que no es exactamente una sinopsis, aunque si quieren hacer una sinopsis y eso les ayuda, eso, adelante, él dice adelante. Cree que es una cosa un poco más general. I remember someday I saw a video about Stephen Schwartz talking about Wicked and saying that they figure out in the tryouts that the story was really about the girls and the relationship between them. Right. Is it something like that? It's like a seed or a column? Yes, that's a good example. It's like Wicked could have been about a lot of different things, but when they realized it was about the relationship between the 2 girls and the way they changed places, then all the rest of the writing, it didn't take care of itself. But nobody headed off in a wrong direction. Ya, voy a poner el ejemplo de Wicked, que es un musical muy famoso, que es el musical de la bruja mala del oeste, que es esta señora verde. Esto tiene que ver con como una especie de spin-off del Mago de Oz. Y el compositor, que es Stephen Schwartz, decía que ellos pensaban pues que era la historia de la bruja y Dorothy, todo el cuento de Oz y todo, hasta que durante los talleres que hicieron antes de presentar la obra en Broadway se dieron cuenta que realmente la historia era sobre la relación de Elfaba, pues de esta bruja verde con su contraparte, y de cómo se volvían amigas y cómo llegaban a ser incluso a estar en lados opuestos desde la política y desde la amistad. Entonces, la historia hubiera podido ser de miles de cosas, pero es como esa idea profunda de la cual hablábamos alguna vez, ese concepto que le ayuda a uno a saber muy bien profundamente qué tema es el que uno está hablando. Well, when Stephen Sondheim and I sat down to first talk about Assassins, we had a lot of historical material that we thought was interesting, and we could have started writing immediately. But we talked and talked until we realized that the story we wanted to tell was the story of a group of Americans who shared a grievance that was not immediately
apparent to people who looked at their stories. But if we could reveal that grievance as we wrote the show, we would have told the story that we wanted to tell. And we didn't really start writing until we had that kind of clarity. That's the kind of thing I'm talking about. En el caso de Asesinos, él con Stephen Sondheim tenían suficiente material histórico para sentarse a componer y a hacer el show desde el primer momento, pero se sentaron a investigar exactamente sobre qué era lo que querían hablar y qué era lo que querían decir, y se dieron cuenta que querían hablar sobre los dolores y los agravios que se les habían cometido a este grupo de personas y que de pronto no eran tan evidentes para el resto del mundo que conocía su historia, y que tal vez si ellos podían conocer esos dolores y podían evidenciar esos dolores, podían ver esos hechos de manera diferente. Y ahí, cuando ellos tuvieron como claridad sobre ese tema, fue que se sentaron a empezar a comenzar a hacer Assassins. And then every decision we made about a particular scene or a particular song could be tested against that large idea of the story we wanted to tell and what we wanted to leave the audience with at the end. Y con esa idea clara, ya todas las decisiones cayó como en su lugar, porque pues ya tenían un norte muy específico, de una idea muy específica que era lo que querían decir. And I think that's, maybe I've not been as clear as I would like to be. Back to West Side Story. I mean, if you think about what the audience is left with at the end of West Side Story, the story is about the consequences of the kind of unresolved conflict that leads to nothing but death and sorrow. And so it's a story which presumably sends the audience out of the theater thinking about the ways in which those people lived their lives and decisions they could have made that would have led to a different ending. And if you think about each of these pieces in terms of what you want the audience to leave the theater with, that's another way to think about the largest idea of story. Hay otra forma de pensarlo, dice él, y es de pronto como cuál es la sensación que queremos que el público se lleve una vez salga del teatro. Es como decir, en el caso de West Side Story, es como que la gente sale como con la sensación de pronto estos personajes pudieron haber tomado decisiones diferentes y el resultado hubiera sido completamente distinto. Entonces, de pronto, si uno se hace esa pregunta, puede llegar también a la misma conclusión de qué es lo que uno quiere decir. So maybe one way to make this assignment simpler is to not worry so much about the difference between the story and plot, but I would encourage everybody to think through the next 15 to 20 minutes of their shows and construct a kind of an outline of the sequence of events which they think will begin to tell the story of their show most effectively over the course of those 15 to 20 pages. Bueno, entonces él dice que de pronto una forma de cambiar la tarea sería la siguiente, y es que más bien no pensemos en la diferencia entre historia y argumento en este momento, sino que más bien pensemos cómo queremos que nuestros espectáculos terminen, cómo son esos 15 o 20 minutos finales, cómo queremos que esos personajes se lleguen a qué puntos o a dónde. Y a partir de ahí podemos saber de pronto más sobre el tema que queremos hablar. So, yeah, I mean, let me try and unconfuse people if I've confused them. You can think of it as an outline. You can think of it as a synopsis. You can think of it as a way of breaking the story down into details. But having created characters in an opening number and having written an opening number, now think forward from that moment through the first 15 to 20 minutes of the show and break that down into the events which you think you want to deliver to the audience. Then you can decide whether those events should be scenes or songs or combinations of both. You were talking about the next 15 minutes or the last 15 minutes? No, the first. I'm still talking about the first 15, 20 minutes of the show. Oh, sorry, I misunderstood you before.
Ok, entonces, perdón, no son los últimos 20 minutos del show, sino son los primeros 20 minutos, o sea, se acabó el opening number, ¿qué es lo que sigue después? ¿Cómo es esa pregunta que él nos ha hecho a muchos de los ejercicios? Es, tengo muchas ganas de saber qué pasa ahora, listo, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasan en estos 15 minutos? ¿Cómo podemos desarrollar esos personajes? Y de pronto si tenemos estos 15, 20 minutos ya escritos, ya tenemos determinados qué son escenas, qué son canciones, pues ya va a ser más fácil saber más o menos de qué estamos hablando. The other part of the assignment would be to begin to think about and to work on a second number. The conventional wisdom about second numbers in musicals is that they are what is usually called the I want song for the main character. It's a moment where we let the audience know who the main character is, what the main character wants, and then we'll find out whether they get it or they don't get it. In West Side Story, Tony sings Something's Coming, which is a description of not a particular thing that he wants, but the fact that he knows something is coming. He doesn't yet know what it is, but he knows it is going to be the thing that's going to change his life, and it turns out to be Maria. Listo, entonces la segunda parte de esta tarea es que pensemos en el segundo número musical. Usualmente, históricamente, el segundo número de los musicales se denomina la canción Yo Quiero, que es cantada por el personaje principal. Es una manera de decirle al público, este es el personaje principal, esto es lo que él quiere, estos son sus objetivos, este es como el viaje emocional en el que él se está embarcando. Entonces nos vuelve a poner el ejemplo de West Side Story, en donde la segunda canción es la que canta Tony, de Something's Coming, algo está llegando, en donde a Tony siente en el ambiente que algo está cambiando y que algo va a cambiar su vida, y él exactamente no sabe muy bien qué es lo que quiere, pero pues sí presiente que eso va a ser un gran cambio en su vida, y pues resulta siendo la llegada de María. Entonces, esa sería la segunda tarea. So thinking about that song and thinking about who sings it is a way to focus on who your main character is going to be, who's going to pull the audience through the evening. Some of these opening numbers have already identified that character. Others have not yet. Both those choices are perfectly fine. But structurally, that is a next thing to think about. And it is something that really needs to happen sooner rather than later. Not in the next scene necessarily, or even in the third scene, but that is kind of where you want to be headed. What happens if we are writing a choral piece? If you're writing, listen, I have never observed any of these rules myself. If you're writing a choral piece, trust your instincts. Absolutely trust your instincts. That's why I said I've always been wary of rules. Trust your instincts, follow your instincts, because all of the instincts that have been demonstrated in these opening numbers suggest very, very exciting shows that are going to come afterwards. So I want to be careful that I don't put restrictions on people's imaginations. The most important thing is to let your imagination explode and follow it through. And we have plenty of time to then go, yeah, no, I think it's, you want to pull the audience back here so there's a clarity about whose story we're following. But in figuring out sort of the first 20 minutes of the piece, the story and the events and what the next song is, trust your instincts. Okay, I believe you need to go right now. I've got, I'm good for until quarter of, for another 8 minutes. Great. Entonces, le preguntaba qué pasa si estamos escribiendo una obra coral, y entonces me dijo que confiáramos en los instintos. Si algo hemos demostrado que tenemos con nuestros opening numbers es que tenemos una gran creatividad, y él se muere del susto de llenarnos de restricciones y de esto no se puede, y de prohibiciones. Entonces, si estamos haciendo una obra que no tiene un solo protagonista, confiemos en lo que nosotros queremos hacer, y si hay que hacer cambios o ajustes más adelante, se harán sin ningún problema. And listen, you know, I can stay, I have to write something myself, but I can stay a little bit longer. If I've confused everybody, this would be a good time for questions and answers.
Si alguien tiene alguna pregunta, no quiere dejar a toda la gente confundida, le angustia. María. Yes, I have a question. It's about how the I Want song drives the story. Yeah. Does it have to? Could it be something that's kind of like in the middle of the story because a character wants things to go back to what they were before? Because I've been thinking of what the I Want song could be for our characters, that it's our show is the one that's the main characters are nature. Yeah. So the only thing that I can think of is for an I Want song is wanting the war to stop, wanting the destruction to stop, and for that to happen, there has to be like some story behind. So absolutely, you should. I mean, trust your instincts and follow your instincts. Even in Wicked, I know Stephen. The I Want song in Wicked is The Wizard and I, which I think occurs not relatively late in the first act, but it certainly is not the second song in the show. And as I said, these rules are meant to be helpful. They're not meant to restrict or restrain your instincts and your ambitions. You should let yourself go. Know that that's one of the ways in which people make decisions about how to structure musicals, but don't let it stop you from following through on what you think the next song is and when that song should take place, right? Okay, thank you. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? If there really was a formula for how to write a musical, everybody would write a brilliant musical and it would run forever on Broadway. But people struggle with these structural questions throughout their careers. Que si realmente hubiera una fórmula para hacer teatro musical, todos haríamos teatro musical súper famosos y seríamos ricos y famosos, pero pues esto es una cosa como de prueba y error y de poder entrenarnos a lo largo de nuestra vida. I mean, Rodgers and Hammerstein wrote Carousel, South Pacific, Oklahoma, not in that order, but those three shows. And then Hammerstein was a brilliant book writer. The next show they wrote, Pipe Dream, was a complete mess and closed in 3 weeks. Y nos da el ejemplo también de Roger y Hammerstein, que fueron unos de los compositores más importantes en el Golden Age porque aprendieron a hacer musicales integrados y ellos hicieron 3 grandes éxitos que fueron Carrusel, Oklahoma y South Pacific y después hicieron un fracaso absoluto. Entonces no es como que uno ya los aprenda a hacer y ya no sea sino éxito tras éxito, no. O sea, cada show es específico y tiene su afán. Talk about a choral show. I mean, a show like A Chorus Line has no main character. The chorus line itself is the main character, and the people competing to be chosen to become part of that main character is the story of the show. So that, as I said, all these structural rules should be acknowledged, and then either they will suggest something which is useful, or actually thinking about them will suggest something which is completely different, but which your show requires. Da el ejemplo de A Chorus Line, que es un musical en donde 17 bailarines quieren hacer parte de una compañía y el musical es todo el proceso de audición que ellos hacen. Ahí no hay un solo personaje, sino que son todos los 17. Y pues ahí no hay una canción de I Want Song porque pues no hay un personaje principal, todos lo son. Entonces estas reglas son hechas como para que podamos saber que existen y saber para qué funcionan, pero pues lo más importante es que cada show es específico y tiene sus necesidades. And A Chorus Line is a good example. The first word out of anybody's mouth in the show is, I really need this job. I want this job. That's about as clear an expression of an I Want song as there could be, but it's also one of the great opening numbers anybody's ever written for a show. So all these things are moving pieces, that's all. Y pues en ese espectáculo de A Chorus Line, el primer coro, o sea, el espectáculo se abre cuando el coro canta
Dios, necesito este trabajo, necesito que me contraten. Entonces, pues eso es un ejemplo clarísimo de una canción Yo quiero, pero también al mismo tiempo está en el opening song. Entonces, cumple ambas funciones. No es una regla estricta y general. And most of these structural rules describe the great musicals that were written in the middle of the last century. The Rodgers and Hammerstein musicals and other musicals from that period. And they describe a structure that was hugely successful, but all those structures have moved on into more experimental places since then. Which is kind of unsettling because we don't know what to do. No, I understand that, but having the fact that everybody started without a lot of rules about this opening number and where people's instincts took them in the opening number, those opening numbers are information for each person who wrote them about where their instinct should take them, for the next step and the step after that. But the idea of an I Want song is important because what it does is it tells the audience who to pay attention to. It tells the audience who the main character is. It helps them understand what that main character wants and becomes a spine that carries them through the story. Yeah, I if get you're not it. going to do that, you want to do something which achieves the same thing, but in a different way, but still achieves some version of that. Okay, I get it. If you need to go, just feel free. No, I'm looking at I'll stick around for You're another. good. Okay, great. Yeah, I'll take questions. Nos está diciendo que estas reglas que él nos está diciendo fueron muy exitosas en los musicales que se hicieron a partir de 1950 hasta principios de los años 2000, pero que estas estructuras también se han ido volviendo mucho más experimentales en los últimos años, entonces pues que no son reglas de oro, que no son una camisa de fuerza. Entonces, viendo todo lo que hemos hecho, cree muy importante poder, ante todo como regla de oro, seguir los instintos que tenemos con nuestras piezas, pero sí tener en cuenta que las canciones Yo quiero le ayudan al público a saber a quién deben pararle bolas, a quién deben ponerle más atención, quién es el personaje principal, qué es lo que quiere, y se vuelve como una especie como de línea de ruta, como que el personaje quiere ir para allá, así después las circunstancias lo lleven para otro lado. Por ejemplo, en el caso de La Bella y la Bestia, de la película de Disney, en donde Bella canta esta canción de yo no quiero más de una vida provincial, y realmente lo que ella quería era pues estar con una persona de su altura intelectual, no era que se tuviera que ir exactamente del pueblo, pero ella en ese momento no lo sabía. Entonces es como poder saber más o menos qué es lo que quiere y acompañar a este personaje emocionalmente en ese viaje que emprende. I mean, in a musical like Hamilton, there's no confusion about who the main character is, right? It's on the front of your playbill when you sit down, and it's the title of the show. But I'm Not Giving Away My Shot, which is not the opening number, but I think is Hamilton's next number, is a version of his I Want song. It's a description of what he wants, what he thinks he's entitled to, and what he's going to do to try and get it. But you would never recognize it. You would never identify it structurally in the same way that you identify Something's Coming from West Side Story. But the same necessity for the audience is being observed by the writer in a very smart and cagey way, Yeah. En Hamilton, por ejemplo, pues uno no tiene duda de quién es el protagonista, pues porque la obra se llama Hamilton, sí, es claro, pero la canción My Shot, de I don't wanna miss my shot, I'm not giving away my shot. I'm not giving away my shot. Él lo que hace es decir exactamente el que quiere, que cree que le pertenece por derecho, qué es lo que él se va a matar por hacer, y que está dispuesto para conseguirlo. Entonces, y lo hace, John lo dice de una manera completamente diferente a como lo hizo Tony en West Side Story hace 60 años. Pero
de fondo es la misma idea de cómo puede uno hacer cómo uno puede enamorar al público de los deseos del personaje de uno, para que lo acompañen a uno con él. María, yo creo que estaría bueno a los participantes mandarles como los links, como con las canciones, para que de alguna forma puedan tener una referencia frente a esa canción del Yo quiero pues digamos que yo la estaba cantando. I will send the participants some links of examples of I Want songs so they can have a look of different versions of Good. this. Ok, yo se las mando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no. Eh, Así, qué pena. Vanessa. Sí, 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 dale. señor. Tengo entonces una pregunta como, bueno, en fin, de qué sería lo siguiente que teníamos que presentar como ya resumido. O sea, lo que yo entiendo es, bueno, listo, trabajar como en esta segunda canción, el Like One Song. Y yo no me quedó claro cómo fue como de pronto la parte escrita de si tenemos que entonces al fin sí hacer como este tipo de el resumen, como con las frases de la consecución como tipo escaleta de la historia, o si es como solo los primeros 15 minutos, eso no me quedó muy claro. Él necesita que nosotros tengamos claro este tema de lo que yo lo llamo la columna. De pronto el día que nosotros hablamos también hablé un poquito de eso y es como ese tema central que une todo el espectáculo. Entonces, ¿cómo lo puedas tener tú claro? Creo que queda a tu completa. Puedes hacer una sinopsis, una escaleta, puedes hacer un resumen de la obra en 3 frases, puedes hacer el final de la obra, puedes hacer los primeros 10 minutos, pero es muy importante que lo tengas claro porque a diferencia de las acciones y de todo lo, pues todo va a variar, pero ese es como el tema central que no puede variar. Digamos, Ani y yo hemos estado trabajando en un tema de desconexión, en donde sentimos que todas las personas se sienten desconectadas y queremos poder sentirnos conectadas entre nosotros como colombianos y la forma en la que lo podemos hacer es conocer nuestro pasado. Eso es lo que nosotros queremos trabajar. Creo, Ani, tú me corregirás, pero es básicamente como tener eso claro. Eso fue lo que Ah, yo ok. entendí. Sí, entonces es como así muy, muy personal la forma en la que lo trabajemos. John, so to summarize, we need to work Yeah. on our second number, the A1 song, and the first part is that we can like create some sort of maybe an abstract or a synopsis or three, 4 sentences or the first 15 minutes of the show. What exactly do you want? I would say you can reduce the story to 3 or 4 sentences if you want. If you don't want to at this point, you don't have to, because the story may be something that becomes clearer to you as you work forward from the opening number. But I think everybody should force themselves to create, call it a synopsis, an outline, a roadmap of what you think happens in the first 15 to 20 minutes of the show. The sequence of events, whether they're scenes or songs, that describe what happens in those first 15 to 20 pages. Listo, entonces la tarea que él sugiere es que hagamos un mapa de ruta de lo que pasa en nuestros musicales en los primeros 15 a 20 minutos. Pueden ser escenas, pueden ser canciones, pueden ser escenas y canciones. ¿Qué les pasa a esos personajes en esos 15, 20 primeros minutos? Esa sería la tarea. As I say, included in that, call it an outline, will be a place where the second song takes place, right? And so that second song may be an I Want song for your main character. It may be something else, but you'll be able to nail it down and then have a sense of where you're going from there. And that will propel you forward into the rest of the show. Y entonces, pues en esos 15 minutos está también la segunda canción, que puede ser una canción Yo Quiero o puede ser una canción diferente, pero pues que es una canción que nos va a ayudar a acelerar muchísimo más el argumento. Julián, tú tenías una pregunta. Sí,
Lo que hicimos en esta tarea que presentamos hoy, donde decía Summary of the Musical, digamos, eso funciona como lo que está pidiendo, pues yo siento que lo que escribimos ahí funciona porque es corto y resume todo, o sea, como lo que pasa en general, de qué se trata, pues, como el musical. Julian is asking if the box that we filled in the second assignment that said summary can be what you want or what you mean. Yeah. In some cases, that summary seemed to satisfy what I was asking for, which is a sense of what the actual story of the piece is. In other cases, not so much. But I feel like I've created a problem here, which I would like to uncreate. Don't worry about that, okay? Don't worry about the description of the whole piece. Concentrate instead on, call it the first 25% of the show, which grows out of this opening number, and try and be very specific with yourself about the sequence of events which will tell the story, which either is or isn't present in that summary in the box, okay? But I feel like I've created a homework assignment that will, in the end, is not helpful. So forget about the story part. Think about the sequence of events, some scenes, some songs that propel you forward from the opening that you've written. Sí, que nos olvidemos de los resúmenes y de toda la sinopsis y de la cosa, no, que él quiere desproblematizarnos, entonces que nos concentremos en los primeros 15 minutos y que seamos muy detallados en saber qué es lo que pasa, quién canta, quién habla, quién dice qué y cómo se desarrolla la historia a partir de este opening number que hemos hecho y a partir de ahí, de esos 20 minutos, pues eso nos debería dar una hoja de ruta más clara para saber qué es lo que va a pasar. Okay, so having made a mess, have I unmade it? Okay, good. Tengo otra pregunta con relación a esta I Want song. Does it have to must be a song, or we can we develop as a dialogue, as an I want dialogue? Yes. I think that the important thing to remember about the idea of the I want song is not so much that somebody needs to plant their feet and sing an I want song, but that song always served the purpose, as I said, of helping the audience understand who the main character was and what the main character wanted. But that does not mean that you have to write that song. It does mean that you want to give the audience that kind of clarity to help carry them through the evening. But you can do it in any way that feels exciting and comfortable and challenging to you. John dice que puedes hacerlo de la manera en la que tú quieras y que sea retadora y maravillosa para ti, la sientas, siempre y cuando como que sea una forma en la que el público se pueda enganchar con tu personaje y con lo que él quiere y busca. Okay, I think we're through. Okay, yeah, I am. I'm sorry. Thank you so much for the patience. That's okay. Yeah, no. It's I hope we got to a place where things were easier and clearer than they were for a while now. It's messy. Writing musicals it's a bit messy and confusing. It just is, and sometimes I feel as though people have taken the confusing idea of how to make a musical work and reduced it to a series of rules in order to make it seem less difficult than it actually is, if that makes sense, you know? Anyway, so, okay. Really, so, yes. Yeah. But again, the last thing I want to say to everybody is that the amount of inventiveness and imagination in these opening numbers is really, really exciting to listen to. And, as I said, the last thing I want to do is shut people's imagination down with a bunch of
unnecessary rules. Let your imagination stay wide open as you move forward, because this work it's remarkable. Thank you so much. Okay. John dice que él quiere que la cantidad de creatividad y cosas maravillosas y nuevas que mostramos es impresionante, entonces no quiere llenarnos ni de reglas ni de nada, sino que confiemos en lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer, que es realmente increíble. Good night, everybody. Bye, John. Bye, John. Bye. Gracias. Everybody, good night. Gracias.